Ok, muy buenas noches, queridos hermanos. Bienvenido a una nueva sesión de Miami-Dade Blavatsky Lodge. Como siempre, un millón de gracias a todos por estar aquí con nosotros hoy. Para comenzar, vamos a tomar un minutico de silencio y para entonarnos con los maestros, ¿ok? Invocación de apertura. Siguiendo una tradicional costumbre, voy a recitar la bien conocida invocación a los grandes. Que aquellos que son la personificación del amor inmortal bendigan con su protección la sociedad por ellos establecida para cumplir su voluntad sobre la tierra. Que ellos la guarden por siempre por medio de su poder, la inspiren con su sabiduría y la protejan con su actividad. Que así sea. Bueno, muy buenas noches, queridos hermanos. Pues bien, nos habíamos quedado en la página 69. Ujú. Y bueno, recuérdese, Blavatsky un poquitito que está hablando, bueno, parece en las últimas, todas las últimas páginas que estuvimos leyendo de la doctrina secreta, Blavatsky principalmente está hablando de las huestes, los famosos ángeles caídos, las huestes que, un grupo de las huestes que trabajaron con la raza humana en el proceso de la evolución. Y ya sabemos que en sentido general decimos que hay muchos grupos de huestes, la tradición de nosotros un poco que cristiana, que viene de la tradición neoplatónica, habla usualmente de 9 huestes, ¿no? A veces hablamos de serafines, querubines, tronos, principados, ángeles, arcángeles, todos los demás. Bueno, usualmente nosotros, las que trabajan primeramente con nosotros, las dividimos dos, los famosos, los pitris lunares, los pitris que trabajaron en crear, digamos, lo que vendría a ser los vehículos inferiores de lo que vendríamos a ser nosotros, la humanidad, y, y los pitris solares, o Ashnivata, que fueron los pitris que trabajaron en los principios espirituales o mentales del ser humano. Y hemos visto que hay también un grupo de pitris que están, digamos que metidos de este segundo, a veces le llamamos los pitris de Saturno, que un grupo de huestes que fueron los encargados de inclusive de entrar en cuerpos físicos juntos con nosotros para servirnos de guía cuando la humanidad era una humanidad infantil. ¿Qué significa eso? Que, bueno, siempre hay chispas, en este caso de la humanidad, que están viviendo sus experiencias humanas como humanidad por primera vez, vamos a decir que entre comillas, por primera vez, todavía no han desarrollado la conciencia de sí mismos y son, digamos que todavía almas que no tienen una plena conciencia del proceso por el que están viviendo. Y al igual que un niño pequeñito, como sucede con nosotros como tal, necesita de alguien que lo dirija plenamente y con cuerpos físicos también en este proceso, en las primeras etapas del proceso de evolución, aquí ya con cuerpos físicos en la Tierra. Pues más o menos esos pitris de Saturno, esos ángeles caídos también, que encarnaron con nosotros, pero a diferencia que el resto de la humanidad, ellos encarnaron con plena conciencia. Ya habían vivido la experiencia humana, ya tenían esa conciencia y lógicamente fueron nuestros instructores divinos como tal. Y es todas esas tradiciones de todos los pueblos antiguos que hablan de esos pitris, de esos creadores, de esos dioses. El otro día yo estaba sacando algunos extractos, creo que no sé si leí algo de ustedes aquí del Popol Vuh, como los mayas del pueblo cliché hablan también de lo mismo, ¿no? O sea, es impresionante. Es una tradición a todo lo largo de la tierra, ¿no? Que hablan de ese grupo de entidades que trabajaron con nosotros. Pues bien, ya ahí vamos a pasar. Blavatsky ahora está empezando con otro puntico que dice: Noé era un kabir. ¿Qué significa eso? Los famosos kabires, ¿no? Un arcángel, un Elohim, un lobo planetario, 749 fuegos, siempre relacionados con el fuego. Los cristianos los convirtieron en demonios infernales
por lo cual debe de haber sido un demonio, dice Blavatsky. O sea, el Kabir habla de cuando los hermanos que le gusten las escuelas de los misterios. Una de las escuelas más importantes de los antiguos eran los misterios de Samotracia. Perdón, Sí, por no se favor, ve Guillermo. la presentación. Ay, perdona. Ahora sí, Guillermo. Samotracia, nunca había oído esa palabra. Sí, están de los misterios de las escuelas antiguas, más o menos. Yo más o menos estuve buscando información y hay como unos 10 o 12. Los que más información hay, los misterios de Samotracia, los misterios de Eleusis, los misterios de Isis y Osiris, las escuelas de los misterios de Orfeo, las escuelas de los misterios de Dionisio, los cultos orféricos de Dionisio, los cultos de ¿cómo es que estos que eran de los fenicios? De Atis, el culto de los persas que después llegó de Mitra. O sea, hay una cantidad de las escuelas mistéricas que sobre todo se dieron alrededor de esta época, desde el 1000 antes de Jesucristo hasta aproximadamente el 500 antes de Jesucristo, se dio un movimiento de escuelas mistéricas alrededor de todo lo que es la cuenca del Mediterráneo, del cual de hecho el cristianismo como tal, cuando nos ponemos a estudiarnos, nos damos cuenta que es otra rama de esas escuelas mistéricas y todas más o menos relataban lo mismo, relataban que la divinidad, lo que contaban ella era la experiencia humana. ¿Qué significa la experiencia humana? Es la divinidad hecha hombre, se entierra en los mundos materiales, o sea, toma cuerpo. Al entrar en los mundos materiales, pasa por el mundo de la necesidad, del sufrimiento, del sacrificio. O sea, se hacía un hombre, esa divinidad era asesinada, era maltratada, moría y renacía después al mundo divino, convertido en Dios. Ese es más o menos lo que dice nuestra tradición. En este caso, Jesucristo es hijo de Dios, uno con Dios, o sea, es Dios que toma cuerpo humano, pasa por la vida humana, por todas las peripecias, por todo el sufrimiento, el sacrificio de la vida humana, muere, es asesinado, traicionado, muere, baja a los infiernos como tal, renace y ahora otra vez vuelve junto a su padre, pero con las capacidades todas otra vez plenamente. Bueno, eso es lo mismo que hablaba el curso, la escuela de los misterios cabíricos, más o menos lo que representaban las escuelas de los ritos de Isis y Osiris, lo mismo el culto de Mitra, el culto de Atis, o sea, eran todas estas escuelas que de hecho hace como 2 o 3 semanas, en una conferencia que dimos, pusimos algunos ejemplos de las escuelas de los misterios. Los hermanos que quieren, inclusive pueden entrar en la web, que ahí está esa conferencia, en el mundo teosófico que Andy estaba, él la puso hace poco, y pueden ver más o menos donde se dan todos los puntos que están hablando del mismo tema. Pues bueno, el punto es que los kabires, un kabir en realidad eran 7 kabires, lo que representan estos 7, los misterios kabíricos de estos 7 ángeles Elohim o lobos planetarios. Eran los 7 primeros rayos del lobo. Bien. Ya vimos que están siempre relacionados con el fuego y los cristianos los convirtieron en demonios infernales. No porque sea nada, sino porque usualmente cada nueva tradición toma los elementos de la tradición anterior, pero los cambia y les da una mirada un poco diferente. Los famosos demonios de los persas son los devas de los hindúes. ¿Me entiendes? Los demos de nosotros, que de los demonios, eran
los daimons de los griegos. Para ellos no eran malos. Nuestra tradición, hemos tomado muchos de esos elementos que utilizaban otras tradiciones antiguas y entre comillas los convertimos en cosas negativas, pero no es porque sean per se. Bien, entonces, dice ahora Blavatsky, si como Faber trató de demostrar a costa de tanta erudición e investigaciones, Noé es un Atlante y un titán, o sea, es un prototipo de una nueva raza raíz, el Manu Elohim encarnado, y su familia son los Cabiris o titanes piadosos, etc., entonces la cronología bíblica cae por su propio peso y con ella todos los patriarcas, los titanes preatlánticos y antediluvianos. Como se ha descubierto y se ha probado ahora, Caín es Marte, un Kabir, el dios de la fuerza y de la generación y del primer derramamiento de sangre sexual. Como tal, Tubal Caín, descendiente de Caín, hijo de Jafet, es un Kabir, un instructor de todos los artífices en el bronce o hierro y se satisface más en uno con Hefestos o con Vulcano. Las historias o fábulas acerca de los misteriosos telchines que representan los poderes espirituales nacidos de las aguas espirituales, fábulas que son todas eco de sucesos arcaicos de nuestras enseñanzas esotéricas, nos dan la clave del origen de la genealogía de Caín en el tercer capítulo del Génesis. Dan ella la razón por la cual la Iglesia Católica Romana identifica la sangre maldita de Caín y de Can con la brujería y la hace responsable del diluvio, pues que se arguye que fueron los telchines, los misteriosos artífices del hierro de Rodas, los que primero erigieron estatuas a los dioses, le proporcionaron armas y enseñaron a los hombres las artes mágicas, y no fueron ellos destruidos por el diluvio, por orden de Zeus, como los cainitas lo fueron por orden de Jehová. Los techarines son simplemente los Kabiri y los titanes en otra forma. Ellos también fueron los atlantes. Se hablaba aquí un poco de lo que está hablando de que todas estas tradiciones de todos los pueblos antiguos hablan de más o menos los mismos códigos y que cada uno de los patriarcas y cada nombre, cada genealogía, más que representar un hombre en sí, representan categorías de momentos históricos de huestes que están trabajando y de procesos, inclusive de procesos históricos que ocurrieron en la Tierra, etapas de procesos de evolución en nuestra evolución de la humanidad, como son razas, subrazas, edades, inclusive del proceso, que se fueron personalizando. Ojo, esto no ocurrió solo en la tradición caldea o sumeria o hebrea, que un poco heredó toda esa tradición. Eso ocurrió también en la persa, en el hindú, en todas las tradiciones que nos han llegado de todos los pueblos antiguos, donde se personificaron a través de determinadas personas, entidades, procesos digamos, de desarrollo, de evolución de toda la Tierra o del universo, y lógicamente de la evolución de la raza humana, que se personificaron en un personaje como tal. Bien, entonces dice, los telquinis, aquí lo busqué, dice, en la mitología griega, viene del griego, bueno, difamador, eran 9 hermanos, mitad marino, mitad terrestres, con cabeza de perro, la parte inferior del cuerpo en forma de cola de pez o de serpiente y los dedos de las manos palmeados. Ya vemos que fíjate que mitad marino, mitad terrestre, eh, los sumerios tenían un Oanes también, tenían muchos de los Anunnakis que tenían cuerpos medio de peces con habas. O sea, esas mezclas que más o menos se repiten en casi todo. Serán conocidos como niños peces, hijos de Ponto y de Tarasa, y fueron, junto con sus hermanos, los primeros habitantes de la isla de Roda, que entonces se llamaba Telquinis en su honor. Los relatos sobre los tilquenes son muy pocos y escasos, y en ellos aparecen en 3 papeles diferentes. Primero, como cultivadores de tierra, ministros de los dioses,
y como tales marcharon de Creta a Chipre y de ahí a Rodas, o siguieron desde Rodas a Creta y a Beocia. En Rodas fueron las ciudades de Camiros, Yalisos y Lindos, donde los telquines fueron llamados Yalisi. Como hechiceros, segundo, como hechiceros y envidiosos, daimones. Se decía que tenían el poder de destruir con sus mismos ojos y aspecto. Tenían el poder de provocar granizo, la lluvia y la nieve, y de adoptar cualquier forma que quisieran. Incluso mezclaban agua estigia con azufre para poder así destruir animales y plantas. Y tercero, como artistas, pues se decía que habían inventado las artes y tradiciones útiles y que habían sido los primeros en fabricar imágenes de los dioses. Trabajaban el latón y el hierro, fabricaron la hoz con la que Crono castró a Urano y el tridente de Poseidón, ambas armas ceremoniales. En este sentido, se les identificaría con los cíclopes, que representantes posteriores de la metalurgia. Los dioses no consiguieron su intromisión en sus asuntos divinos. Zeus ahogó a los telquines de Teumeso ordenando un diluvio, y Apolo se convirtió en lobo y despedazó a los de Licia, a pesar de que intentaran aplacarle construyéndole el templo de Apoyo Licio. Se cree que solo los que llegaron a Sición lograron sobrevivir, bautizando la ciudad con el nombre de Telchinia. Entonces dice Blavatsky, pero añadiremos unas cuantas palabras acerca de Noé. Titán, prototipo de una nueva raza raíz, el Manu Elohim encarnado. Ya vemos el representante judío de casi todos los dioses paganos en uno o en otro carácter. Los cantos de Homero contienen en forma poética todas las fábulas de los patriarcas, los cuales son todos símbolos y signos claves, ya sean numéricos, cósmicos y siderales. El intento de separar las genealogías de Set, el sustituto, el primer hombre, por genitor de la raza física humana, simboliza la segunda parte de la tercera raza raíz, ya separada en sexo. Y de Caín, Jehová como humanidad o hombre andrógeno, antes de separar del Abel o a Ebel o hembra. Y el deseo igualmente fútil de representarlos como hombres históricos reales solo ha conducido a que se hagan investigaciones más serias en la historia del pasado y a descubrimientos que han perjudicado para siempre a la famosa revelación. Por ejemplo, al establecerse la identidad de Noé con Melquisedec, se ha probado también la identidad de Melquisedec o padre Sadik con Cronos o Saturno. Sadik o Sidik o Sadik fue el patriarca Noé y también es Melquisedec, y que el nombre Sadik que se le da corresponde a su carácter que se atribuye en el Génesis, era Sadik, un hombre justo y perfecto en su generación. Todas las ciencias, así como todas las artes útiles, se le atribuían, siendo transmitidas por sus hijos a la posteridad. Los Kaviris, los poderosos, son idénticos a nuestros Dayan Chohan primordiales. También sus emanaciones siguientes: a los pitris corpóreos e incorpóreos y a todos los regentes instructores de las razas primitivas que se mencionan como los dioses y reyes de las dinastías divinas. O sea, se va entendiendo más. Blavatsky lo que está tratando de sintetizar, lo que nos está diciendo, todas estas tradiciones antiguas de todos estos patriarcas, en todas las tradiciones antiguas, no solo estamos hablando de las de los hebreos, significan más bien etapas, procesos y entidades, grupos de entidades que hicieron un trabajo ya sea a nivel de la construcción del cosmos o del universo, del sistema solar, o en este caso en la evolución de la raza humana. Y que tienen muchas claves. No hemos hablado de las 7 claves que hemos hablado otras veces, ¿no? La clave espiritual, la clave astronómica, las claves antropológicas, las claves geométricas. Bueno, hay 7 claves con 7 subclaves. Pues cada uno de estos personajes puede significar tener una codificación con varias claves a la vez. Creo que en un momento les puse una tablita, vimos unas tablitas donde vimos cuáles son las posibles
claves que puede tener la Biblia. Mira, aquí los tenemos. Por ejemplo, vamos a ver. Entonces, por ejemplo, aquí esto es una una tablita. En unas conferencias que dimos al principio, hablamos de las 7 claves, esta tabla está más completa. Pero, por ejemplo, aquí vamos a ver un pasaje del texto bíblico, vamos a ver más o menos una interpretación y claves desde el punto de vista antropológico, como razas humanas, desde el punto de vista de los mundos cabalísticos, desde el punto de vista de las huestes que referencia. Por ejemplo, texto bíblico. Conoció Adán a su mujer Chabá, o Eva, la cual concibió y dio a la luz a Caín. Después dio a luz a su hermano Jebel o Abel. Y su hermano Caín a su hermano Jebel dijo, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano y lo mató. Génesis, cuarto, unido, interpretación. Caín es Ja o Cha, Caín, adquisición, varón. Abel es Jebel, aliento, hembra. Abel no es lo mismo que Eva. Recuérdate que es una genealogía. La emanación de los caldeos siempre era macho y hembra, y tenían un hijo y después una hija, que era como se iba produciendo la creación, la emanación del universo. Pares de opuestos, macho, hembra, femenino, masculino, pasivo, activo, y era el proceso de la emanación así del universo. Entonces, Caín, que es el varón, mata, entre comillas, a Abel, hembra, se produce el primer derramamiento de sangre, pero por la unión sexual. Es lo que significa. Esta raza humana, ¿qué significa? Es la segunda parte de la tercera humana. Ya donde Caín y Abel, es la raza humana separadas. Es la lemuriana separadas ya. Y está hablando de los mundos de la acción. La hueste son los titanes o Lemuria. Ven diferentes claves que puede significar ese pasaje. Sí. Como tal. Ujú. Y vamos a leer otro pedacito. Y conoció de nuevo a Adán a su mujer, la cual dio un hijo y lo llamó con el nombre Set. Génesis 4:25. Set, Tifón, To, Hermes. Esotéricamente es el hijo de Caín y de Abel, no de Adán y de Eva. Es el primer hombre como resultado de la caída en la generación. Representa ahora también la tercera raza, o sea, la segunda parte de la tercera raza, el mundo de la acción, titanes y Lemuria. Y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Génesis 4:26. Enos significa el hijo del hombre, o sea, es hijo de Set. Y los hombres comenzaron a llamarse Yohebauge, que significa Yab, es macho, y Jebet Ejeva es humanidad. Una de las claves, leímos ayer, en la conferencia anterior, diferentes claves que tiene ese nombre de Yohebauge, y dentro de todas las claves que tenía, estaba también la clave de representa humanidad. A veces representa un Elohim, o sea, tiene muchas, a veces representa Serapín, a veces representa el logo manifestado, el logo como un todo, el universo tiene muchas claves, la palabra Yohebauge, como lo utilizan los cabalistas. Aquí en este sentido representa macho, hembra, la humanidad representada ya. Raza humana ya representa la cuarta humana, y el mundo de la acción como el titán, el Atlante ahora. Ya no es la raza de Lemuria, es la raza Atlante. Recuérdese que la raza de Lemuria, digamos que tiene 3 etapas diferentes, bien marcadas. Hubo 3 tipos de reproducciones como tal. La raza Atlante tiene esta etapa nada más. Después vivió Lamed 182 años y engendró un hijo que llamó por su nombre Noé. Noé significa descanso, consuelo. Es el Manú de la próxima raza. O sea, es la raza, representa
el final de la cuarta raza y el principio de la quinta. Mundo la cabalístico de la acción. Fíjate, es un titán atlante, pero Manú de la quinta raza. Ese es el Noé. Vendría a ser para los hindúes. ¿Cómo es que se llama el Noé de los indios, Juancito? Visvana. No, espérate. Uno de los nombres esos. Después por ahí Blavatsky lo dice. Sí, sí. Sí, Diana. Isvara, ¿Eh? Isvara, No, Isvara, Isvara. no, Isvara es el nombre del logos. Es el logos. Vaivasvata, Vaivasvata, algo así. Vaivasvata, Es algo así. Vaivasvata. Sí. Dayanita, ¿tienes alguna cosita? Sí, entonces Lamed era hijo de quién? La M, ¿dónde está ahí? En el 28. La primera columna, penúltima. Vivió la M 180 años y engendró un hijo. Ahora no sé, tendría que ir a la Biblia a ver, porque yo no me sé de memoria la genealogía. Más o menos lo que traté fue de ir sacando dentro del Génesis, más Ajá. o menos que dentro de la genealogía, cuáles eran las etapas que se pudieran, entre comillas, ver más fácilmente qué, qué raza, qué etapa del proceso de desarrollo de la humanidad representaba esa personalización. Recuérdense que en sentido general son personalizaciones de procesos Sí, de el universo, del desarrollo del universo, del desarrollo de la raza humana, del desarrollo de la Tierra, ¿me entiendes? Y sí. cómo podíamos ir engarzando, ¿no? No sé, habría que ver en la genealogía, Lamed era hijo de quién. Gonzalo, Sí, por favor. Enoc era era el abuelo de Noé. ¿O no? Enoc. No sé, habría que ver de la genealogía. Es que yo no me conozco la Biblia. No, era que yo estoy leyendo el libro de Enoc y dice que él era, ok, está Enoc. Enoc tuvo un hijo que se llamaba, creo que Matusalén. Entonces después Matusalén tuvo a Noé. Yo voy a buscarlo otra vez. I don't know. Yo no me sé la genealogía como tal. Okay. Tienen que buscarla por ahí. Pero lo importante, o sea, pueden aprenderse los hermanos que quieran de eso. Pero lo importante es más o menos entender qué es lo que quiere Blavatsky. Es entender más o menos qué es lo que representan en sentido general. Son etapas, procesos de evolución del desarrollo. De este caso estamos hablando de la raza humana, y cada uno es una personalización de una etapa en sentido general. ¿Me entiendes? De una raza, de un grupo de huestes. ¿Mm? Bien, eso es más o menos lo que está tratando de decir Blavatsky, y eso se puede observar en cualquier libro que leas, cualquier tradición de los antiguos. No solo, claro, la tradición que quizás más nos ha llegado a nosotros directamente es la hebrea, y Blavatsky estudia bastante a la tradición hindú, que también hay bastante información, pero teóricamente de todos los pueblos antiguos era la forma en que se expresaba a través de esta simbología estos procesos que habían ocurrido, ya sea en el universo o en el desarrollo o en el sistema solar, en la evolución del universo cósmico completo con K, o del sistema solar, o en este caso de la evolución de la Tierra y de la raza humana. Y eso es lo que ella nos está tratando de decir. ¿Mm? ¿Alguna cosita más, algún hermano? O Díselo. sea que Sí. el Génesis comienza con la tercera raza, con la tercera raza raíz. No, esta tabla viene desde el principio. O sea, la tabla esta en realidad empieza desde antes. Ah, ya. O sea, sí, déjame ver la tabla para los hermanos que le llame la atención eso. En esta, las 7 claves.
esa conferencia, esto es un resumen de todas las claves, las más importantes. Mira, aquí empieza este es el empezar de la tabla. Y más o menos habría que leer así. Voy a leerla rapidito. El Espíritu de Dios, de los Elohim, se movía sobre el agua de la faz de las aguas. Génesis primero, segundo. Fíjense que empezamos en el primero, segundo y no en el primero, primero. Recuérdense que el Génesis es un compendio de todos los estudios dan que es un compendio de varias tradiciones. Desde el punto de vista, no sé, más tradicional, se dice que, bueno, que Moisés escribió este libro, el Pentateuco, y que inclusive puso hasta la fecha de su muerte ahí. Escribió que murió, pero ya sabemos, o sea, recuérdese que todo esto son determinadas tradiciones y eso está bien, no tenemos que meternos con eso. Pero son varias tradiciones, todos los estudiosos hablan de que hay como 3 o 4 corrientes que se pueden observar fácilmente, que fueron los que escribieron el Pentateuco. Bien, esta es una, el grupo este que le llaman así, ahora no me acuerdo cómo es que le llaman, pero son de los grandes estudios. Blavatsky se hace eco también un poco de eso. Está la tradición de los que le llamaban a la divinidad Yahweh, otros estaban en los grupos de Yahweh, había otra tradición que le llamaban Elohim, había otra tradición que es sacerdotal, o sea, parece que aproximadamente hay como 4 grupos bien marcados en el Pentateuco que trabajaron en el compendio de esto de la Biblia. Y se puede observar inclusive diferencias en la escritura, en la forma de presentar el material, y lógicamente se ve también que tomaron muchos elementos de otros pueblos más antiguos, como es normal que sucede. O sea, no es que alguien se sentó, a veces tenemos la sensación de que la Biblia, un señor se sentó y ¡bum!, de un zampazo sacó el libro completo. No, es un proceso de cerca de 1000 años. El libro que nosotros conocemos como la Biblia, ya sea el Tanakh hebreo o la Biblia de nosotros, de los cristianos, es un compendio de aproximadamente cerca de casi 700, casi 1000 años. Wow. De verdad. Entonces, y por muchas etapas del proceso. La primera etapa, digamos que fue el Pentateuco, que más o menos tomó forma cerca del 500 antes de nuestra era, con Esdras, cuando salieron de Babilonia como tal, que digamos que es la primera etapa. Después hubo otra etapas y ya, o sea, terminó como de formarse cerca del 70, después de la destrucción del templo, ya es cuando vino un poquitito a terminarse, a conformarse lo que es el Tanakh que nosotros conocemos. De hecho, inclusive yo he leído a cabalistas interesantes que hablan de que todavía hasta el siglo V, VI de nuestra época, habían como diferentes interpretaciones de cómo leer la Biblia. Y que el Tanakh que nosotros leemos, el texto masorético, se vino a de verdad definir cerca del quinto o en el séptimo. ¿Por qué? Porque la Biblia no tenía, el lenguaje de los semitas, no se escribían las vocales. Sí. Entonces, una misma palabra, o sea, 3 consonantes, según las vocales que tú le pongas, puedes tener 60 palabras diferentes. Qué bárbaro. ¿Me entiendes? Sí, Le voy a poner un ejemplo en español. Una C y una M. Puede ser una cama. Ajá. Puede ser como. ¿Me entiendes? Sí. Cima. No sé, le estoy poniendo con 2 letras. Pueden haber infinitud de palabras. ¿Entienden más o menos? Sí. Entonces, los cabalistas habían diferentes escuelas y todas tenían traducciones, o sea, más que traducciones, le ponían letras diferentes a determinados grupos de estas consonantes, había interpretaciones diferentes. Entonces, aproximadamente entre el siglo V y VII de nuestra época, de esta era, es que ya de verdad vino a estar conformada el Tanakh como lo leemos actualmente con el lenguaje que le llamaban los puntos masoréticos. ¿Entendiendo? O sea, fue un proceso de desarrollo que es normal, que es como ocurre siempre en el desarrollo de todos los pueblos.
pues lo van cambiando y van habiendo transformaciones, cambia la conciencia del pueblo, su percepción de la vida por el proceso natural de la evolución, y entonces van retocando, van cambiando sus tradiciones, sus cuerpos, y su libro, y lo van adaptando a la nueva época. ¿Me entiendes? Gonzalo, Sí. yo le digo que en un tiempo la iglesia no decía que no era bueno leer la Biblia solo, que había que leerla en la iglesia con los curas, ¿eh? El problema es que, Por la interpretación. claro, a ver, todos estos libros son primero muy simbólicos. Eso es una realidad. Pero la Biblia tiene muchos tipos de forma de leerlo. Pero hay muchas cosas que si tú lees en la Biblia, por ejemplo, desde el caso de los cristianos, en que estamos expresando un tipo de Dios, a ver cómo decirlo, que a lo mejor cuando tú lees en la Biblia, si tú lees en la Biblia que el Elohim Yahweh mandaba a Josué que llegara a 3 pueblos y que mataras a todas las mujeres, a los hombres y a los niños, y que te quedaras vivo nada más que con las mujeres que no habían tenido sexo para reproducir, y que entonces a Yahweh le diera 30 mujeres y 40 animales para sacrificio. A ver, ¿me entiendes lo que te estoy diciendo? O sea, en la Biblia hay pedazos. Es un compendio de muchas tradiciones, hay también la historia de un pueblo, que no sé si a lo mejor es bueno meternos en este potaje, como tal, que se va un poquitito de la teosofía, aunque está en ella. O sea, en la Biblia no solo se habla del Dios trascendente este que nosotros vemos hoy en día. En la Biblia se habla también de otras entidades que no son Dios y que nosotros le llamábamos dioses. O sea, los dioses que hablaban los griegos en Homero y la Eneada y le llamaban teos o dioses, es lo que le llamaban los hebreos Elohim, y en la Biblia de hecho se habla de varios Elohim. Los pueblos cananeos tenían su Elohim y también mandaban que cuando su Elohim peleaba con el pueblo hebreo, que mataran a todos los seres humanos hebreos, mujeres vírgenes, para que las convirtieran en sus esposas, en sus mujeres para reproducirse. Y esos no son Dios, o sea, eso no es Dios, están hablando de otras entidades. ¿Me entienden lo que estoy tratando de decir sin complicar demasiado el potaje? Sí. O sea, en la Biblia se hablan de muchas cosas. Y un cura que más o menos tuviera idea de lo que es, porque si había curas que entendían lo que se estaba hablando, ¿qué explicación te va a dar si teóricamente una persona llega y lee la Biblia y le dice, chico, a mí me está diciendo, porque tú me dices que esas Yohé, el Elohim, Yahweh o Jehová, lo que sea, mandó a matar a todo el mundo de este pueblo? ¿Qué explicación tú le das a eso? Ajá. Es complicado, ¿me entiendes? Y en la Biblia eso está hay un pedazo de la Biblia donde se habla de toda la toma de la pelea entre los israelitas con los pueblos del Canaán, porque había que buscarse su pedazo de tierra. Y hay peleas entre cada uno de esos pueblos con el Elohim de esos pueblos. Entonces, lógicamente, no están tratando de ese Dios trascendente que usualmente se le quiso dar en el cristianismo como tal. Entonces, claro, si lees la Biblia desde ese punto, tú te das cuenta que no está hablando de Dios. Sí. Está hablando de otras entidades con otros intereses que estuvieron aquí con nosotros, que unos eran a lo mejor mejores, otros eran peores, algunos eran santos, pero otros eran prácticamente, eran muy complicados, vamos a decir las palabras. Por no decir, algunos eran más salvajes que nosotros. Sí. Y mandaban a matar y asesinar. En la Biblia eso se ve. En la Biblia no, está en todos los libros antiguos. Y no están hablando del Dios trascendente, ni están hablando del lobo del sistema solar. Están hablando de entidades que hubieron aquí y que hay aquí con nosotros, lo que ahora no los vemos. Y que cada uno dirigía un pueblo y que había batallas entre ellos
y nos dirigían en nuestras batallas entre nosotros. ¿Me entiendes? Y eso como cuando si tú dices que esos son los libros sagrados, que no quiero decir que no sean sagrados para nosotros por lo que representan, pero no son sagrados porque representan a la divinidad. ¿Me Sí, entiendes? Un sí. libro puede ser sagrado en mi familia por la historia que representa de mi familia, de mis ancestros, pero eso no quiere decir que ese libro hable de Dios, de la divinidad per se. Es sagrado para mí por lo que representa para mí en mi familia. ¿Me entiendes? Sí, Un libro para un pueblo hindú cualquiera puede ser sagrado para él porque representa la historia de ese pueblo, pero no quiere decir que sea exactamente porque está hecho por la mano de Dios. mm, ¿Me entiendes? Cuando sí, nosotros a veces hablamos de cosas santas y sagradas, en realidad ese sagrado, ¿qué cosa significa? ¿Me entiendes? Hay algo que puede ser sagrado para ti por lo que significa para ti en tu tradición, pero no quiere decir que esté hablando de Dios. Entonces, en muchos de los textos, en los libros antiguos, a lo mejor después se le dieron otra visión, pero a lo mejor en muchos de ellos no se está hablando de ese Dios trascendente, ni siquiera del Ishvara o Dios del sistema, el logo del sistema solar. Se está hablando de entidades que estuvieron aquí con nosotros y que nos dirigieron en el proceso de evolución. Y a lo mejor podrían ser tecnológicamente, inclusive mentalmente y espiritualmente más evolucionados lógicamente que nosotros, pero evidentemente no eran muy perfectos. ¿Me entiendes? sí. Como tal. Sí. Gracias, Gonzalo. Tanto los egipcios como los mismos hebreos, tú lo puedes leer entre ellos, y en los pueblos hindúes encontrarse con los dioses. La gente tenía miedo de encontrarse con los dioses, porque los dioses algunos tenían cuerpo físico y caminaban, pero a veces no tenían nos trataban como animales. Y encontrarte con un dios, entre comillas, podía significar la muerte para ti, Wow. porque para ellos era como si que se encontraran con un animal humano, primitivo. Y algunos eran más compasivos con nosotros, otros no. ¿Ok? Bueno, vamos a dar este punto. Entonces, vamos ahora a la interpretación simbólica de los primeros capítulos de la Biblia, ¿no? Entonces, fíjate, empezamos por el Génesis 2, que aparentemente él debería ser el 1, y parece ser que cuando armaron la Biblia, el Génesis 2 explica mejor el empezar del universo más que el Génesis 1. Dice, el espíritu ruach de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El ruach, dice el absoluto para Brahman, y Mula Prakriti son las aguas. ¿Qué mundo podría? A razas humanas, lógicamente no, está hablando de la emanación del universo como un todo. En el mundo de la Cábala, el mundo de Ein Sof y Shekinah. Bien. Huestes es lo absoluto, ahí no hay huestes. Sí, Después viene, en el principio creó Dios, entre comillas, recuérdense que la palabra Dios se la hemos puesto nosotros. sí. No existe, eso es en el Tanakh, es Elohim. Y Elohim, cuando termina en Jin, significa macho hembra. Eloa es hembra, Jin es macho Wow. hembra. Ujú, ¿Me entiende? sí, Entonces, el Elohim o los Elohim, que sería la etimología correcta de la palabra en hebreo, crearon los Elohim, los cielos y la tierra. Y dijo los Elohim, fíjate que nos habla de Yahweh, son tradiciones diferentes que se fueron mezclando. sí, Sea la luz y fue la luz. Génesis primero 1:1, el primer Adán Camón, el logo primero y manifestado, mundo de la emanación. Después dijo Elohim, hagamos al hombre, el Adán, a nuestra imagen y semejanza. Sark, Nashbak, lo creó. Segundo Adán Camón, el andrógeno celeste, el tercer logo manifestado. Mundo de la creación, la hueste, el demiurgo de los cosmocratores, los 7 y los 49 fuegos. Todavía ahí no hay huestes, los grandes cosmocratores. sí. Entonces, Jehová Dios, que en la Biblia hebrea es Yahweh Elohim.
O sea, uno de los Elohim Ajá. formó al hombre, porque Yahweh Elohim representa a un grupo de entidades que son los encargados de formar al hombre físico, Sí. el hombre animal. Formó al hombre el Adán. Adán no es una persona, significa humanidad. Del polvo de la tierra, y sopló en su nariz el aliento, el Nechama de vida, y fue el hombre un ser, un Nefesh viviente. ¿Qué significa eso? Adán ahora es ser humano, el andrógeno causal. Todavía no tiene cuerpo físico. Ujú. Esa es la humanidad en el mundo de la formación, el Edén superior. ¿Qué entidades existen en ese mundo? Los demonios, los asuras, los seres luciferinos, seres muy espirituales. Después, y de la costilla que Jehová, que Yahweh, Elohim, tomó del hombre, el Adán, hizo su mujer y lo trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esta será llamada Isha varona, porque del varón fue tomada. Adán, hombre, Isha es varona, andrógenos iractivos. Ya representa la segunda raza humana, la formación del Edén inferior, el mundo de los dioses, desde el punto de vista de las huestes. Y llamó a Adán el nombre de su mujer, Shabá, Eva, que significa vida, por cuanto ella era la madre de todos los vivientes. Pues recuérdate que es una personalización, no es una mujer. Y la mujer, la parte femenina de todo el universo, es el vientre que da vida a toda la idea cósmica que hay en la mente de Dios. Por eso lo femenino representa la vida. Y Jehová, o sea, Yahweh Elohim, hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió y los sacó Jehová del huerto del Edén. O sea, Adán, hombre, Javá o Jehová, Eva vida, son hermafroditas vírgenes, ya Jehová, Yahweh, la humanidad. Pues recuérdense que Yahweh, dentro de las claves de interpretación que tiene, también significa humanidad. La raza, tercera raza, la primera parte de la tercera raza. Mundo de la acción ya, pitri semidioses. Y ahí entonces pasamos a la que ya leímos nosotros después. O sea, esto es más o menos una idea de cómo se podría leer la clave, la Biblia, según estas claves. Y nos da una idea porque lo mismo sucederían con otros los textos antiguos. De hecho, les voy a leer porque ya que estamos en esto, lo que el otro día saqué de este libro les voy a leer este pedacito del Popol Vuh, que está tan maravilloso. El libro de los mayas. ¿Eh? El libro de los mayas. Sí. El libro sagrado de los mayas. Y cómo crearon a la mujer. Ajá. Y también ellos ponen a dormir al hombre que habían creado primero y sacan del hombre a la mujer. Qué maravilla, culturas tan distintas y manejando la misma idea. ¿Eh? Es un poquitito, tiene su cosa. Espérate, vamos a leer este pedacito. Sí, ahí dice, ¿Lo la pudieron segunda- ver? el segundo párrafo, tuvieron apariencia humana. Sí, dice, he aquí los nombres de los primeros hombres cuando fueron construidos, que fueron formados. He aquí el primer hombre, brujo de envoltorio, el segundo, brujo nocturno, después el tercero, guardabotín, y el cuarto, brujo lunar. Hay que estudiarse la etimología. Yo todavía no, o sea, lo estoy estudiando por arribita, y más o menos fui sacando algunas cosas, pero no he decodificado, pero tiene su propio. Tales eran los nombres de nuestras primeras madres y padres. Está hablando probablemente de las razas raíces.
solamente construidos, solamente formados, no tuvieron madres, no tuvieron padres. Nosotros les llamamos simplemente varones. Sin la mujer fueron procreados. Qué interesante. Sin la mujer fueron engendrados por los de los construidos, los de los formados, los procreadores, los engendradores, las huestes que fueron las encargadas de crear el ser humano. Solamente por el poder mágico, solamente por ciencia mágica, fue su construcción, o sea, del hombre, su formación, por los constructores, los formadores, los procreadores, los engendradores, los dominadores, los poderosos del cielo. Bien, los Elohim, están hablando de ellos. Entonces, tuvieron apariencia humana y hombres fueron, hablaron, o sea, los hombres creados, ¿no? Dijeron, vieron, oyeron, anduvieron, hicieron, hombres buenos, hermosos, su apariencia, sus rostros de varones. La memoria fue, existió, vieron y al instante su mirada se elevó. Todo lo vieron, conocieron todo el mundo entero. Cuando miraban en el mismo instante, su vista miraba alrededor, lo veía todo, en la bóveda del cielo, en la superficie de la tierra. Verán todo lo escondido antes sin moverse. Cuando miraban al mundo veían igualmente todo lo que existe en él. Nosotros numerosos eran sus conocimientos. Su pensamiento iba más allá de la madera, de la piedra, de los lagos, de los mares, de los montes, de los valles. En verdad, hombres a los que se les debía amar. Brujo de envoltorio, brujo nocturno, guardabotín, brujo lunar. Fueron entonces interrogados por los de la construcción, los de la formación. O sea, los dioses le preguntaron a esos hombres creados, ¿qué pensáis de vuestro ser? ¿No veis? ¿No oís? Vuestro lenguaje, vuestro andar, no son buenos. Mirad pues y ved el mundo. Si no parecen los montes, los valles, ved para instruirlos, se les dijo. Vieron enseguida el mundo entero, o sea, los montes, ¿no? Y después dieron gracias a los constructores, a los formadores, o sea, a los que lo habían creado, los pitris. Verdaderamente 2 veces gracias, 3 veces gracias. Nacimos, tuvimos una boca, tuvimos una cara, hablamos, oímos, meditamos, nos movemos. Bien sabemos, conocemos lejos, conocemos de cerca. Vemos lo grande, lo pequeño en el cielo y en la tierra. Gracias damos a vosotros. Nacimos a los de lo construido, los de lo formado. Existimos, oh abuela nuestra, oh abuelo nuestro. Dijeron dando de gracias de su construcción, de su formación. Acabaron de conocerlo todos, de mirar a las 4 esquinas, a los 4 ángulos, en el cielo y en la tierra. Los de los construidos, los de los formados, son las huestes, ¿no? Que los construyeron, no escucharon esto con placer. Fíjate qué interesante. Los dioses empiezan a poner celosos. No está bien lo que dicen nuestros construidos, nuestros formados. Lo conocen todo, lo grande y lo pequeño, dijeron. Por lo tanto, celebraron consejo los procreadores, los engendraron. ¿Cómo obraremos ahora para ellos? Que sus miradas no lleguen sino a poca distancia. ¿Qué pasó en la Biblia cuando el hombre comió del bien y del mal? Y los dioses se reunieron y dijeron, ¿qué? Esta gente van a ser como nosotros. Hay que sacarlos del Edén y que no coman de la vida eterna, porque van a ser uno como nosotros. ¿No ven lo mismo aquí? Están los reunidos, los pitri, los Elohim, y están diciendo, dice, lo saben todo, lo grande y lo pequeño, dijeron, por lo tanto, celebraron consejo los procreadores, los engendrados. Dice, ¿cómo obraremos ahora con ellos? Que sus miradas no lleguen sino a poca distancia, que no vean más que un poco de la faz de la tierra. No está bien lo que dice. No se llaman solamente construidos, formados, o sea que no fueron creados por nosotros, que quieren ahora ser igual que nosotros, ¿no? Serán como los dioses si no engendran, si no propagan, cuando se haga la germinación, cuando existe el alba, solo no se multiplican. Que eso sea, solamente deshagamos un poco lo que hicimos que fueren. No está bien, fíjate, solamente deshagamos un poco lo que hicimos que fueren. O sea que lo hicimos al principio demasiado bien. No tenía muchas limitaciones. Hay que poner un poco de limitaciones, porque prácticamente son casi uno como nosotros los dioses. Que eso sea,
Solamente deshagamos un poco lo que hicimos que fuese. No está bien lo que hicimos. Se igualarían a aquellos que los han hecho, a cuya ciencia se extiende a lo lejos, aquellos que todo lo ven. O sea que la criatura, la humanidad, se igualaría a los dioses, a los pitres, a los Elohim que los crearon, ¿no? Sí. Fue dicho por los espíritus del cielo, por maestro grande, relámpago, por huella de relámpago, por esplendor de relámpago, por los dominadores, los poderosos del cielo, los procreadores, los engendradores, antiguo secreto, antigua ocultora, constructora, formadores. Así hablaron cuando rehicieron el ser de su construcción, de su formación, o sea, como que lo volvieron a tocar para quitarle algunas cualidades que le habían hecho, que lo hacían demasiado divino. Entonces fueron petrificados los ojos por los espíritus de los cielos, lo que los veló con el aliento sobre la faz de un espejo. Los ojos se turbaron, no vieron más que lo próximo. Y esto solo fue claro, habíamos perdido clarividencia. Wow. ¿Me entienden? Así fue perdida la sabiduría y toda la ciencia de los 4 hombres, su principio y sin comienzo. Así primeramente fueron construidos, fueron formados nuestros abuelos, nuestros padres, por los espíritus del cielo, los espíritus de la tierra, que dice usualmente que nosotros al principio éramos espirituales, muy espirituales, la primera, la segunda raza, y éramos juntos uno con la divinidad. ¿Me entiendes? Sí. Teníamos acceso directo a toda la fuente. En cuanto nos metimos en cuerpos cada vez más físicos, los vehículos se fueron haciendo más limitados. Fuimos perdiendo esa conexión espiritual. Bueno, puede ser que estemos hablando de algo parecido a lo mismo. Entonces, existieron también sus esposas, vivieron sus mujeres. Los dioses celebraron consejo. Así, durante su sueño, los 4 recibieron, o sea, los 4 hombres recibieron mujeres verdaderamente bellas, quienes existieron con brujo de envoltorio, con brujo nocturno, con guardabotín y brujo lunar, que son los 4 hombres primitivos. Esos son los 4 Adanes que ellos habían construido. Cuando se despertaron estos Adanes, sus mujeres existieron. Entonces sus corazones se regocijaron al instante a causa de sus esposas. Qué bello. No, el Popo, yo lo había leído hace muchos años y me quedé porque aquella vez que lo leí, las primeras 6 capítulos me pareció que estaba leyendo la Biblia. Y siempre me quedé con eso de, caballero, hay que ir al Popol Vuh porque de verdad que es impresionante, ¿no? Ya después del 6º o del 7º capítulo, ya empieza a tener otro tipo de historia en que por lo menos ya yo me pierdo un poco más qué es lo que significa. Pero los primeros capítulos del Popol Vuh es prácticamente la historia de todos los pueblos universales y prácticamente casi que escrita ahí al pie de la letra. Increíble. Increíble, ¿verdad? No, es maravilloso, por lo menos para mí. Cuando lo leí aquella vez, la primera vez me fascinó. Ya después de los últimos, de esos capítulos para allá, ya encuentra otra historia, ¿no? Y ya no tengo las claves para entenderla, ¿no? Me imagino que tienes que estar un poco iniciado en la tradición de ese pueblo, de los pueblos de los mayas de la zona, que te expliquen qué significa. Pero lo que es los primeros capítulos es toda la tradición, ya sea de los hebreos, de los caldeos, de los sumerios, de los hindúes, de los egipcios. Están hablando todo el mundo habla de lo mismo. Y con un lenguaje muy parecido, que eso es lo que me llamó la atención del Popol Vuh, que no hacía falta tener mucha... Ok, bueno, ya terminamos entonces con este, ¿no? Entonces, los hermanos que quieran las 7 claves, pueden leer ahí, porque aquí hay un resumen en ese PDF de muchas de las claves que hay que se pueden identificar en la teosofía y les puede servir más o menos de referencia a cómo nosotros podemos decodificar estos textos antiguos, ¿no? Recuérdese que son las 7 claves, son las importantes. Impresionante, Gonzalo, que finalmente la ¿Mm? clave de Caín y Abel, ¿por qué Caín mató a Abel? Esto tiene sentido. Sí, Abel en realidad es Eva, pero en un nivel inferior.
¿me entiendes? Siempre Sí, recuérdate que todas las tradiciones antiguas y sobre todo la tradición caldea, que es un poquitito de la cual deviene la hebrea, son pueblos antiguos que han bebido de pueblos más, o sea, de donde vienen, ¿no? El pueblo hebreo, digamos que es como una mezcla de pueblos cananeos, de pueblos de tradiciones cananeas con egipcias, con semitas, ¿no? Y la raíz, digamos que es intrínsecamente muy común para ellos. Y la tradición, el árbol de la vida cananeo, siempre es pares y opuestos. Una personalización masculina positiva se une con una personalización o una etapa, cada significan etapas, con un proceso femenino, se unen espíritu y materia y tienen un hijo, que se une después con otra hija, macho y hembra, y vuelven a crear, ¿me entiendes? Entonces sí, siempre hay una etapa donde hay algo que es macho y hembra que se une, dan un hijo, dan una hija, esos dos se unen y dan otro hijo y otra hija, y así va bajando y se va haciendo la emanación de todo el universo, sí. como los sefirotes, ¿no? Exacto, O exacto. Eso sí, más se une con Binah y Binah. empieza a Chesed y Geburah, y masculino con femenino, tienen hijos y son pares de opuestos que se van combinando. Perfectísimo, clarísimo. Gracias, Gonzalito. No, no, ¿de qué? Entonces, bueno, ya ahora vamos a empezar hasta aquí, fíjate, ya voy a empezar ahora, parece que hablar de los persas. Hasta aquí alguna preguntita.